Simplificación de circuitos resistivos. En este primer circuito que tenemos aquí, como lo vemos, vamos a simplificarlo de tal manera que podamos utilizar las técnicas aprendidas hasta ahora. Y nos piden calcular la corriente, es decir, la corriente que circula de esta forma, y la potencia por la fuente de 80 voltios. Para esto obviamente necesitamos la corriente. Ahora, dado que el circuito está completamente en serie, es decir, tanto fuentes de voltaje están en serie como resistencias están en serie, esto quiere decir que nuestro circuito se puede simplificar a uno mucho más simple. Uno donde únicamente haya, como son tres fuentes en paralelo, bueno, tres fuentes de voltaje, mejor dicho, en serie, podemos únicamente quedar una sola fuente en serie con un elemento resistivo, ya que también todas las resistencias están en esta agrupación. Lo más fácil es las resistencias. Veamos que sería 10 más 5 más 8. Entonces son 10 y 5, 15 y 8, 23 ohms. La resistencia equivalente serían 23 ohms. Ahora vamos con las fuentes. Las fuentes que están en serie de voltaje se pueden simplificar. Lo que hay que analizar es cómo está la polaridad para saber cuáles se suman y cuáles se restan. Por ejemplo, si seguimos esta trayectoria de corriente, vemos aquí que empieza con menos y luego termina con más. Vamos acá, más empieza y con menos. Esto es al revés. Vamos hacia acá y aquí empieza con menos y termina con más. Es decir, esta fuente y esta tienen la misma polaridad. Ambas inician con menos y salen con más. Voy por acá, inicia con menos y sale con más. Esa polaridad va a hacer que ambas fuentes se sumen y la polaridad contraria hará que se resten. Voy a tener que elegir la polaridad de acuerdo a cuál es la forma correcta, en este caso el valor nominal de voltaje más grande. Vemos que 30 más 80 me da 110. Entonces, este es el valor nominal más grande con respecto a la otra fuente que se va a restar. 110 menos 20 nos daría, pues, serían 90 voltios. Entonces, esta fuente deberá de valer 90 voltios. Y ahí tenemos ya simplificado nuestro circuito. Al momento de llegar a esto ya nosotros podemos ver que la corriente que circula pues es siempre la misma. Entonces nuestra corriente, nuestra intensidad de corriente sería 90 voltios, en este caso cantidad de voltaje, entre la resistencia total equivalente, que serían 23 ohms. Y tenemos ya todo para resolverlo. Sería 90 entre 23 nos da 3.91 amperios. Entonces aquí me quedaría 3.91 amperios. Esto sería mi corriente. Entonces I sería 3.91 amperios. Con este dato ya, nosotros si nos damos cuenta ya tenemos pues el dato más importante que es la corriente y como es la misma por todos los elementos ya que están en serie, podemos ahora sí pasar a calcular la potencia. Me pide la potencia de la fuente de 80 voltios. Entonces vamos a ponerlo justo aquí. La potencia por la fuente de 80 voltios, vamos a ponerlo así, sería la corriente, que serían 3.91 amperios. Y recordar que para calcular potencia es corriente por voltaje. Y tenemos que son 80 voltios. Ahí está. Y entonces simplemente resolvemos eso. 3.91 por 80 nos daría 313.04. Entonces aquí me quedaría 313.04 watts. Y ahí está. Ahora sí tenemos el valor de la potencia nominal de lo que nos pide. Simplificación de circuitos resistivos. De este circuito que tenemos aquí nos piden calcular la potencia y tensión de la fuente dependiente. Vamos a utilizar las leyes básicas como leyes de Kirchhoff, ley de Ohm y también la teoría de lo que son fuentes dependientes. Si nos damos aquí tenemos una fuente de corriente dependiente de corriente. Lo primero que se puede hacer al momento de simplificar estos circuitos es tratar de determinar simplificaciones básicas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en este circuito tenemos aquí una simplificación simple. Vemos aquí que tenemos estas resistencias que se pueden agrupar. El paralelo de 6 y de 6, recuerden que siempre dos resistencias que están en paralelo, cuando se simplifican, se forma una que es siempre la mitad del valor resistivo. En este caso, la de 6 y la de 6, su paralelo sería 3 ohms.
Y luego vean lo que tenemos. Tenemos aquí una agrupación en serie, 15 y 3. Entonces, esto nos daría una sola resistencia de 15 más 3 serían 18 ohms. Entonces voy a poner aquí mi resistencia y esta mide 18 ohms de valor. Ya tenemos aquí la resistencia, tenemos aquí otra resistencia y otra más. Si nos damos cuenta, todo el circuito está en paralelo. Por lo tanto, las resistencias también están en paralelo. ¿Cómo se resuelven resistencias en paralelo? Si recordamos, la fórmula de la resistencia en paralelo, la resistencia total equivalente, es el inverso de la suma de sus recíprocos. Esto es, la resistencia de 3 ohms sería un tercio, la resistencia de 9 ohms sería un noveno y la resistencia de 18 sería un 18 ohm. Simplificamos el 18, bueno, su mínimo común es 18. 18 entre 3 me da 6, por una me da 6. 18 entre 9 me da 2, por una de arriba me da 2. 18 entre 18 me da 1, por uno de arriba me da 1. Todo esto recordemos que arriba hay un 1, que es este de aquí. Y esto es la resistencia total. Vamos a hacerlo aquí. Sería 1, y aquí me quedaría 6 y 2, 8 y 1 son 9, me quedaría 9, 18 avos. Al momento de aplicar la regla del cociente de fracciones, extremos por extremos y medios por medios, nos quedaría 18 por 1 me da 18 y abajo nos queda 9 por 1 me da 9. Esto es 18 entre 9 me queda 2 ohms. Es decir, el paralelo de las resistencias resultantes de tres resistencias de 3, de 9 y de 18 es solamente una sola resistencia equivalente de 2 ohms. Entonces borramos las resistencias y esto se transformará en una sola resistencia de, vamos a ponerla aquí, no importa la posición, como todo está en paralelo, no importa dónde se coloque, entonces esa resistencia es de 2 ohms. Ahora, hay algo que nos faltó considerar al inicio. Recordemos que esta I3, antes de hacer la simplificación, fluía por una resistencia que medía 3 ohms, que era la primera. Entonces, necesitamos I3, ya que es el valor de la fuente dependiente, la fuente de corriente dependiente de corriente. Entonces, ¿cómo calcularíamos I3? Bueno, vamos a ponerlo aquí. I3 sería voltaje sobre resistencia. ¿Pero qué voltaje? Como el voltaje es el paralelo de todos, acá está marcado como más menos Vx, entonces sería ese voltaje Vx que va a servirnos para todo el circuito, ya que está en paralelo, entre la resistencia. Como la resistencia originalmente era de 3 ohms, entonces tendría que poner Vx sobre 3. Y esto es lo que representa I3. Una vez obtenido este dato importante, ya podemos borrar esto. Ya sabemos de dónde venía I3. Y este I3 me va a servir al momento de que yo sustituya los valores o sustituya las variables en la fuente dependiente de corriente. Ya simplificamos resistencias. Ahora, ya nos queda una sola resistencia de 2 ohms. Y si nos damos cuenta, ahora tenemos dos fuentes de corriente, una hacia arriba y una hacia abajo. Por lo tanto, estas fuentes se pueden sumar o restar. Si van en sentidos contrarios, como aquí, una hacia arriba, una hacia abajo, las podemos restar. 4 menos 4, bueno, 6 amperios menos 4 amperios serían 2 amperios. Entonces, esta fuente que está aquí va a simplificarse a una resta de 2 amperios. Y obviamente tengo que borrar esta fuente que tenemos aquí porque ya las dos las hemos agrupado dada la teoría de fuentes independientes. Ahí está. Vean ahora sí nuestro circuito. De todo el circuito que teníamos ya se hizo algo muy simple, que son tres elementos en paralelo. Fuente de corriente, fuente dependiente de corriente y también una resistencia. Una vez que tenemos eso, ahora sí podemos aplicar alguna ley, ya que para los circuitos que tienen fuentes dependientes necesitamos esquematizar algebraicamente una ley. Y nuestra ley pues sería la ley de nodos. Nos dice que la suma de las corrientes que entran sería igual a la suma de las corrientes que salen. Aquí tengo dos corrientes que están entrando a este nodo, vamos a ponerlo aquí, a este punto nodal, y una corriente que va a salir, que va a ser esta. Vamos a marcarla como I sub, si esta es I3, esta vamos a marcarla como I sub X. Vamos a marcarla así. Entonces sería, corriente que entra sería 2 amperios, vamos a ponerlo aquí, más corriente que entra, que es esta fuente, punto 9 y 3, vamos a ponerlo así, punto 9 y 3, y luego esto es igual a la suma de las corrientes que salen.
La única corriente que sale es la IX, entonces vamos a marcarla así, como IX. Ya que aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ahora necesitamos pasar las variables que tenemos a alguna variable común, que me va a servir para eso el Vx. Esto es 2 amperios, lo dejamos igual, más 0.9 por I3. Ahora sí, ¿cuánto vale I3? I3 vale Bx sobre 3, entonces vamos a ponerlo. Sería 0.9 por I3, en lugar de I3 ponemos su equivalencia que es Bx sobre 3. Ahí está. Y esto es igual a Ix, donde Ix sería la corriente de este punto hasta este punto. Como este punto originalmente es tierra, entonces nos damos cuenta que el voltaje de la resistencia sería igual a Bx porque todo está en paralelo. Entonces la corriente Ix sería voltaje entre resistencia. Su voltaje es Bx, como lo vemos aquí, que todo está en paralelo. Entonces tengo que poner Bx entre 2 ohms. Así. Y X equivale a este valor utilizando la ley de Ohm con los valores, con la variable Bx. Ahora todo lo tenemos esta ecuación en términos de Bx. La podemos resolver. Sería 2. Si pueden simplificar, lo hacemos. Por ejemplo, aquí me queda 0.9 entre 3. Podemos ahí simplificar si nos damos cuenta. 0.9 entre 3 pues me va a quedar 0.3. Entonces, 0.9 entre 3 lo puedo simplificar y me queda 0.3 de Bx. Igual, y esto también lo puedo simplificar, 1 entre 2 es un medio, recordar esto es 0.5 de Bx. Ordenamos todos los términos de Bx de un solo lado, 0.5 Bx, 0.3 del otro lado pasaría como menos 0.3 de Bx y esto me queda igual a 2 de este lado, así. Y simplificamos esa parte. Vemos ahora sí que ya la simplificación ya es mucho más simple. Aquí me quedaría un 2, 0.5 menos 0.3 me queda pues 0.2. 0.2 Bx. Y vamos a despejar Bx de aquí. Entonces es 2.2 que está multiplicando, pues pasa nada más dividiendo de esta manera. Entonces lo único que tengo que hacer es 2 entre 0.2 y esto me da 10. Entonces Bx lo marcamos como 10. Al ser un voltaje sería 10 voltios. Y aquí tengo mi valor de Bx encontrado. Con Bx encontrado, si nos damos cuenta, yo ya puedo determinar cualquier dato que me pidan del circuito. Y vamos a hacerlo. Lo que nos piden, aquí lo que hicimos es terminar el análisis y gracias a nuestro análisis ahora sí procedemos a lo que nos pide el circuito. Nos dice, calcule la potencia y tensión de la fuente. Entonces la tensión de la fuente pues ya la tenemos. La tensión de la fuente dependiente, es decir, este valor, lo tenemos aquí. Son 10 voltios porque los 10 voltios están en paralelo con todos los elementos. Ahora nos pide calcular la potencia de dicha fuente también, dependiente. Entonces sería la potencia, serían los 10 voltios. Recordamos que es voltaje por corriente. Y aquí me falta poner cuánto valor de corriente. Vemos que el valor de corriente está dado por 0.9 y 3. Entonces, ¿cuánto sería 0.9 y 3? Y 3 es Bx sobre 3. Pero Bx, ¿cuánto vale? Bx vale 10. Entonces me quedaría así, 10 voltios entre 3. Aquí hay que omitir normalmente, bueno, esos son 3 ohms. Para que nos dé voltio entre ohm, nos va a dar el amperio. Y va a quedar todo en términos de corriente. Entonces nos queda así. 0.9 entre 3, me quedaría esto 0.3, como lo hemos visto. Y multiplicamos por el 10 que está acá arriba. Y esto me quedaría como 3 amperios. Entonces, ahora sí tengo el valor de esta fuente dependiente de corriente. Son 3 amperios. Colocaríamos los 3 amperios aquí y listo. Ahora sí tenemos la potencia, que es muy fácil y serían 30 watts de potencia. Y bueno, de esta manera ahora sí ya terminamos nuestro análisis de circuito.